amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado? Espero que bien, espero que no los haya agarrado la lluvia, y si los agarró, bueno, espero que se hayan secado, porque ahora ya se terminó. Fue un relámpago eso que pasó por Montevideo, un viento impresionante, una lluvia muy fuerte, pero aparentemente ahora está tranquilo aquí, al menos en la Ciudad Vieja. Son las 20:01, estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión. Lo tenemos al flaco Germán ahí en la puesta a punto, en la producción. En La Máquina de Pensar hoy, ustedes saben que esta semana, bueno, va a ser bastante surtida, pero de alguna forma, por ponerle un título, le pusimos de cuentos, cuentistas, cuenteros, calificados. Ayer estuvimos hablando con el escritor de cuentos y de novelas, Jaime Monestier, inaugurando de alguna forma esa sección, Cuentos Calificados, donde Jaime nos comentó y nos recomendó un cuento que yo no conocía, de Abelardo Castillo, La madre de Ernesto, un cuentazo. Y hoy también vamos a hablar de cuentos con un escritor argentino, un amigo de la casa, el señor Leonardo Oyola. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Paul? Tanto tiempo, un gusto escucharte. Y muchos saludos a toda la audiencia de La Máquina de Pensar. Leo Oyola, Leo el Tigre Oyola, es el hombre, el autor de Sultanes del Ritmo. Es alguien que, Leo, vos sos más bien un novelista, decís que te cuestan los cuentos, pero acá en Uruguay presentaste el año pasado Sultanes del Ritmo, que está en Cosecha Roja, ahí en Estuario, y que son un conjunto de cuentos policiales, podría decir. Sí, así es. Hemos tenido esa suerte de trabajar con mis editores, a quien le voy a estar siempre muy agradecido, no solo de la oportunidad de haber sacado ese libro, sino que gracias a las gestiones de ellos yo pude conocer ahí tu patria, y bueno, quedé como todo hombre hechizado con la ciudad. Soy muy de manual, por más que me quiera hacer el otro, pero muy básico. Con el tema de mujeres y Montevideo son muy básicos, me parece. Bueno, Leo dijo el año pasado, estuvimos hablando acá en La Máquina de Pensar con el Tigre, estuvimos hablando en la Feria del Libro, pero hablamos brevemente. Vos dijiste algo que después me dijiste fuera de micrófonos, que en algún momento Montevideo va a entrar en tu literatura, pero no sabes cuándo. Sabes que últimamente estoy laburando y mucho con eso, con un personaje de la novela que estoy terminando ahora, que decidí hacerla uruguaya, porque ya tenía bastante de otra colectividad, bueno, que yo me considero también parte de Paraguay, porque mi mamá es paraguaya y yo me crié en esa colectividad. Y había quedado muy hechizado en los viajes que estuve allá de la jerga y de la forma de hablar y de cierta actitud de la mujer uruguaya, y por suerte me dieron muchos libros de colegas de allá, y ahora estoy muy enganchado con Gustavo Scanlar, que yo había leído de él en los 90, Estocolmo. Me había gustado mucho esa novela. Ahora en mi país justo le editaron la alemana, y bueno, una colega que anduvo de vacaciones por allá me trajo una recopilación de cuentos completos que hace poco estuve viendo que se había editado, y me interesa mucho el tema de la jerga, así que estoy tratando de meter eso, las discusiones que también genera eso dentro de un ambiente como es el tumbero, o sea, dentro de una cárcel que tiene un léxico específico y local, un personaje que ya de por sí tiene que pagar muchos derechos de piso por el solo hecho de ser extranjera. También el tema del lenguaje me daba mucho para explorar ahí. No sé si será seguro no será la última vez que aparezca un personaje así. Creo que lo estoy tratando de explorar todo lo que puedo. Sultanes del Ritmo es un conjunto de cuentos, Carlos María Domínguez lo ha definido como de cuentos de una prosa fibrosa, tensa. Hay un cuento, el primero, creo que lo comentamos la otra vez, pero vos me contaste algo que me gustaría compartir con la audiencia también, con los amigos de La Máquina de Pensar. El primer cuento es Matador, es un cuento muy violento de una cárcel argentina, un presidio argentino, y yo me acuerdo que después, hablando un poco más tranquilamente, fuera de micrófono te dije, me parece que el final es un poco, digamos, el horror va creciendo y termina en algo casi como, para mí, me parecía como lector, un poco absurdo. Y vos me empezaste a decir que este cuento no es ficción, digamos, es una ficción inspirada en la realidad.
Sí, sí, lamentablemente los sucesos que yo cuento en Matador transcurrieron en la Semana Santa de 1996, hace casi 20 años, en el motín más sangriento histórico que tiene mi país, que es el de Sierra Chica, donde un grupo que lideraba uno de los pabellones, autodenominado los 12 Apóstoles, bueno, se atrincheraron, tomaron de rehenes a guardiacárceles. Y bueno, yo conté una de las atrocidades que hicieron ellos durante esos días. En verdad hicieron muchas cosas que uno se lo cuentan, se niega a creer, y cuando uno se da cuenta que fue verdad, pone la piel de gallina. Por lo que me contaste, era un proyecto que hubo de una antología de cuentos que Sí. me pareció muy interesante, que es juntar escritores para que ficcionalizaran casos penales muy famosos, importantes, muy graves. A vos te tocó del presidio, motín, y parte de las cosas que hicieron estos amotinados, estos presos amotinados, por ejemplo, practicaron canibalismo, Sí. hicieron hamburguesas con unos guardias civiles, guardias Sí, cárceles, empanadas, en fin, y se las dieron a comer a los rehenes. Todo eso no está en tu cuento Matador, que reitero que es muy violento, porque de alguna forma eso te pareció que estaba demasiado inverosímil, ¿ya? ¿O qué? No, por una sencilla razón. Todo lo que pasó ahí en el motín daba para hacer una novela. Claro. Entonces, a la hora de hacer el relato, y con estas condiciones que tienen muchas veces las antologías, más cuando son los relatos a pedidos de que tienen que tener una determinada cantidad de caracteres, yo me daba cuenta que perdía potencia, y además que no me entraba todo lo que pasó. Entonces me quise concentrar en intentar contar una historia de, no sé si de amor, pero sí de inicio de una relación en el peor escenario posible, y dentro de eso que apareciera uno de estos hechos que los hicieron tristemente célebres a los 12 apóstoles. Después hay un par de cuentos que la verdad que son muy buenos, de antología, porque ahí Carlos María Domínguez destaca uno que es en plan un poco fantástico, que se llama, a ver cómo se llama, es el de los ingenieros, El fantasma y la oscuridad. El fantasma y la oscuridad, exactamente, porque él dice que es algo muy novedoso, le pareció novedoso, algo que ocurre en plena dictadura, la represión en el interior de la República Argentina. Sí, ese cuento estaba para una antología que estaba basado sobre el peronismo, y yo me quería correr netamente de lo ideológico, quería que el gancho fuera por ahí, bueno, tratar de entrar en ese universo tan vasto, tan inexplicable, tan difícil a veces de creer, que es el peronismo, y el tema de no intentar explicarlo, y en el medio poder correrme y hacer un cuento de género. Yo me considero un autor de género, principalmente de policial. Cada vez que pude coqueteé con lo fantástico, e intento meterme un poquito en el terror, pero le tengo mucho respeto. Pero aquí caso, está la sombra de Stephen King, está también, ¿no? No está aquí, la de una especie de exguerrillero, militante que tiene que huir, digamos, de la represión y meterse, digamos, en una parte del interior de la República Argentina donde hay determinados mitos, determinadas leyendas que se las termina topando. Seguro, y a mí lo que más me interesaba era eso. Cuando yo era muy chico me intentaban meter miedo mi papá con la mitología de donde él se crió, que es ahí del norte argentino, específicamente de Tucumán, donde transcurre esos cuentos. Mi mamá, mis tías y demás familiares con los mitos paraguayos. Y yo a los 8 años, casi 9, veo a un tipo dispararle a otro. Entonces ahí es como que le tuve miedo enseguida al arma de fuego, a la persona. Conforme fui creciendo, y eso lamentablemente era cotidiano en donde uno estaba antes, después lo que siempre me pensé, que si bien eso puede paralizar y es un gran temor o todo lo que sea, el terror absoluto debe ser lo desconocido, lo inexplicable. Claro. Y es si algún día, no creo en eso, pero si algún día se materializara, se aparece,
¿Cómo lo encarás? Porque bueno, uno dice, tengo adelante a alguien con un arma de fuego que piensa dispararme y me va a doler, me va a matar. Hay una forma de raciocinio, hay una forma de como de tratar de aceptación, podemos decirle, pero lo inexplicable no. Sí, no se puede, es más difícil de manejar. En este caso estamos hablando de un mito en el cual el fantasma es simple y terriblemente es un perro negro que uno ve en la oscuridad con los ojos centelleantes y ahí hay todo un mecanismo, un terror, digamos, atávico, ¿no? Que digo, cualquiera que ha pasado en un callejón oscuro, si llegas a encontrarte un perro, ¿no? Sí, Que es el terror inconsciente casi, ¿no? Eso es de lo más elemental, pero también a mí siempre me chocó eso cuando iba y veía parientes míos grandes que creían mucho en ese tema y cómo los militares y la dictadura se aprovechó de esos mitos y leyendas en el interior para poder hacer sus operativos y secuestrar, chupar gente. La gente por ahí también, esa es una forma de temor, mirar hacia otro lado. Claro, y explicarlo de esta forma irracional. Se lo llevó el familiar. No, se lo llevaron nuestras fuerzas militares. Claro. Así que no, pero bueno, era eso. Hay otro cuento que es parte, digamos, yo te pregunto si es una especie de estrategia o es algo que a vos te gusta o es algo que lo pensás, que es por ejemplo Animetal, donde como que parece que vas focalizando cada grupo o tribu urbana, no sé, en este caso son los coreanos en Argentina. No, es que me gusta mucho el tema de las colectividades. Me gustan los códigos que manejan cada uno, tratar de respetarlos, ir haciendo. Y en el caso específico de Animetal, yo había ido para otra cosa al barrio coreano y eso después derivó en una serie de corridas. Los coreanos no son tan preparados, no es que estén preparados para el turismo como el barrio chino en Belgrano acá, sino que es una conectividad más cerrada y yo por ahí fui con un amigo esperando que íbamos a poder tomar una cerveza coreana y comer comida de la colectividad de ellos y nos sacaron, los jóvenes de ahí nos sacaron cagando. De ahí llegamos al límite con la villa esa de Paraguayo y también la colectividad de Paraguayo nos mostró la misma agresividad que por ahí mostrábamos nosotros en nuestro barrio con el que es claramente visitante. Claro. Entonces, eso bueno, fue macerando después de esa excursión fallida al barrio coreano y salió ahí. Me gusta mucho el tema de tratar de reproducir ciertas hablas o ciertas costumbres. Me parecen muy valiosas, muy coloridas, cosas que son realmente increíbles y a la vez cotidianas. Digo, se basa un poco Animetal, a mí como lector, ¿no? Me levantó algunas imágenes que tienen que ver también con otra especie de terror o de peligro que hay en la gran ciudad, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es el tema de que uno va, puede tener sus rutas, puede andar toda la vida en el mismo lugar y de repente una noche, por una tormenta o por lo que fuere, le erra a una calle y termina en un lugar y termina preguntando, desorientado, y ahí se termina en un lugar. Me acordé inmediatamente que creo que hay la película de La Hoguera de las Vanidades donde pasa algo similar también, o sea, la clase, claro, la clase alta, digamos, está siempre viviendo bien, perfectamente, hasta que de repente un día o pinchas una rueda o pasa algo de noche. Rueda y tiene que buscar auxilio y lo más cercano es un lugar que no esperaba y uno se mete en otros códigos, en otros barrios. Exacto, abajo una autopista y ahí ya es otro mundo que estaba en ese y ahí sí que se lo puede hasta chupar, ¿no? Ese mundo, no puede absorber, digamos, y ahí viene el peligro. Y ahí también hay algo, me parece que de una de mis películas de cabecera que a mí me encanta, que es de Scorsese, Después de Hora, porque la noche tiene otras reglas y uno que habitualmente, bueno, yo soy noctámbulo y trabajo de noche, pero me parece que la mayoría que a esa hora duerme no sabe, la ciudad cambia completamente. Claro. Hasta el mismo lugar donde uno vive cambia, no solo en cuanto a sonidos, sino en dinámica, y la gente que está a la noche
se maneja de otra manera. Y cuando le toca cruzarse con alguien que habitualmente anda de día, ahí hay un choque. Claro, en Animetal, sí, digo, no vamos a contar el cuento, pero basta simplemente dos muchachos con un auto importante, se pierden y preguntan algo a un coreano, y por la forma en que alguien menciona una palabra, ya el coreano los manda al muere. Es decir, vayan para allá, vayan a la derecha, y ya ahí los tipos, en vez de decirle vayan a la izquierda, por ejemplo. Seguro que es una cuestión que también tiene mucho el porteño con respecto a querer agradar de entrada, y muchas veces por eso hace una de más. Y en el caso de estos muchachos, lo confunden de nacionalidad, quieren decírselo de forma cariñosa, pero para ellos es despectivo. No digo que los porteños sean la suma de todos los males, claro, para nada. A mí me han dado mucho cariño, todo lo que sea, y creo que también nosotros, en nuestra condición de locales, en nuestros respectivos barrios, también tenemos nuestras cosas embromadas. Pero bueno, el porteño ya viene con un gen que hace siempre una de más. Sí, a veces por demasiado amable, o a veces no, pero también está el tema de prejuicios que, precisamente como son prejuicios, son inconscientes, que se nos filtran, y claro, no es lo mismo que se te filtren a la luz del día en medio del centro, a una noche en medio de una autopista donde está lloviendo y estás pidiendo ayuda. Hay un cuento que a mí, yo te conté fuera de micrófono, digo, te dije que me parecía hasta de una película, y después de la pausa vamos a hablar de películas, que es Oxidado, ¿no? Que casi podría, es la salida de alguien que estuvo preso, un preso veterano que se va a enfrentar, bueno, con su nieto, ¿no? Sí. Y ahí pasa una serie de cosas muy violentas. Sí, el tema que en Oxidado, que me parece tanto Oxidado como Animetal, ahí aparece básicamente todo lo que me gusta escribir, lo que he tratado de manera inconsciente en todas mis novelas, el argot, las colectividades, pero también el tema de las relaciones. Y está la familia de sangre y después la familia elegida. Claro. Y muchas veces cuando uno trabaja por izquierda, la familia elegida son cómplices, son compañeros de banda. En el caso específico de Oxidado, es una familia que se está reencontrando, y que para bien o para mal los dos han elegido delinquir. Uno es vieja escuela, el otro es un señor delincuente en los tiempos que corren, y ni siquiera es tratar de ayornarlo al otro, respetar esos códigos, y el otro, dentro de lo cerrado que era y lo encerrado que estaba, aceptar las cosas como vinieron. Pero la sangre en ese aspecto tira, y bueno, los dos tienen a alguien que vengar, a un hijo y a un padre, y eso me parece que los termina todavía uniendo más. Ahí hay dos cosas también, dos elementos que pueden recordar o evocar alguna película, digamos. Aquella es la idea de el preso que, por más que sea de la vieja escuela, de alguna forma está institucionalizado, como en Sueños de Libertad, ¿no? Entonces sale y se da cuenta que estuvo 20 o 30 años preso, que en realidad su casa es la prisión, afuera es todo muy desordenado. Y por otro lado, aquello de también otra película Scorsese, de Goodfellas, Buenos Muchachos, donde se ve el cambio de generación y de códigos, ¿no? Como que los jóvenes cada vez tienen códigos más ultraviolentos. Seguro, y en eso tiene algo que ver a nivel universal, que es el tráfico de drogas. O sea, de lo que se conocía como crimen organizado, se termina volviendo excesivamente violento y sin código hasta de honor por el tema de la droga. ¿No? Incluso hay algo que se sigue manteniendo desde lo escrito por Mario Puzo a una de las líneas en alguna de las temporadas de Breaking Bad, que es: nunca confíes en un drogadicto. Claro, sí. O sea, porque por más que el otro sea tu sangre, por más que haya crecido con vos, tenga la cosa, todo, en el momento en que está en otra, no responde. Y surge tanto en Breaking Bad como en otros, digo, que no solamente el drogadicto, sino la idea de que la pasta base o la anfetamina o determinadas drogas químicas
digamos, de las últimas, no sé si decir de las últimas, Sí. generan adictos impredecibles, conductas Sí. impredecibles. Dice, porque si vos sos un, no sé, un cocainómano, tal cosa, tal otra, pero que esto como que les parte la cabeza. En fin, esa idea de la impredictibilidad, y por eso no se puede estar al lado de un adicto. Sultanes del Ritmo es el libro que estamos comentando acá con el Leonardo Tigre Oyola. Después de la pausa, esperamos un poquito en línea, y a la vuelta vamos a hablar ya de policiales, pero ya no sultanes, sino vamos a hablar de lo que le gusta a Leonardo Oyola en cine y en televisión. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el escritor argentino Leonardo Tigre Oyola. Tigre, te vamos a preguntar, ya hablamos de Sultanes del Ritmo, está ultra recomendado este libro de Cosecha Roja, y ahora queríamos preguntarte, bueno, de películas. Vos sos crítico de cine, te gusta mucho el cine, sos un cinéfilo sorprendente, tenés una cabeza que tiene unos datos impresionantes, y entonces nada, que nos cuentes de lo último que has visto, qué es lo último que te ha impactado. Y me he vuelto muy, muy fanático de la obra de un director norteamericano que bastante joven, él se llama Jeff Nichols. Arrancó con una peli que se conoce como Shotgun Stories, historias de la escopeta, con un elenco en el que brilla Michael Shannon, que es como su actor fetiche, y un tipo que venía de trabajar ahí con William Friedkin en Bat, donde arrasaba en la película, y creo que tiene que ver porque maneja ciertos códigos de western, pero después una geografía y algo que a mí me interesa mucho desde lo que fueron mis lecturas de Cadwell, Corman McCarthy, le pone algo bastante especial, y de a poco se ha ido yendo más hacia el género. Para que se den una idea, Shotgun Stories tiene muchos lazos en común con Winter Bones, la película protagonizada por Jennifer Lawrence, que bueno, todo esto de tierra adentro a mí me gusta mucho. La más conocida por ahí de las películas de Jeff Nichols es la última que se estrenó de él, Map, con Matthew McConaughey, que si bien la película está con su título y con su nombre, está protagonizada por dos chicos que es una ayornar al siglo XXI y al policial, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Es increíble, sí, así que realmente lo recomiendo muchísimo, porque creo que no es un cine pretencioso, tiene algo de lo que fue el nuevo Hollywood de la década del 70, pero algo de cine clásico, sobre todo por estar en el tema de género, guiones redonditos en favor de la historia, y también me parece que es un gran director de actores. Mencionaste que digamos el policial como una actualización también en parte, digamos, del western. Ya se sabe que el policial es, digamos, el western en el siglo XX. Y mencionaste también Breaking Bad, esta serie que tuvo tantos premios y en algún momento pareciera que se plantea como un western en algunos momentos de la serie. Desde lo que es la fotografía, siempre está presente eso, los planos americanos, ni hablar lo que son los paisajes y esas nubes a lo John Ford, nada más que obviamente con el color actual. Y transcurre también en Nuevo México, ¿no? Que eso también tiene, digo, el paisaje de Nuevo México lo hemos visto en muchas películas de western. Sí, los códigos que ellos manejan por esa localía, pero sobre todo me parece que lo mejor, y que eso es lo que más destaco siempre del western y lo que me gusta y lo que he intentado explorar desde lo que yo escribo, es el tema de las relaciones. Y en el caso específico de Breaking Bad está obviamente la relación de él con su mujer, la relación de él con su ladero, pero todo lo que es la evolución de su personaje y la de su cuñado, que va a ser su gran antagonista, su némesis, no solo desde lo cotidiano, sino a lo que se dedican,
literalmente estar de un lado o del otro de la ley, es claramente un duelo a muerte, que es lo que está a 5 temporadas, y con esto no dice ninguno un spoiler. O sea, desde el momento en que vemos cómo va creciendo el personaje, sabemos, intuimos y hasta deseamos, aunque cerremos un ojo y digamos no, deseamos inconscientemente que se produzca ese enfrentamiento. Breaking Bad, aclaremos un poco para la gente que no lo ha visto, pero puede ser que le interese, por eso lo queremos comentar. Es una serie que ha ganado todos los premios en los últimos años y que se basa en un protagonista que es al principio como si fuera un pequeño hombre kafkiano, ¿no? Donde todo el mundo le pasa por encima. El hombre trabaja, es muy inteligente, pero trabaja en un instituto, en un liceo, en una secundaria, que gana muy poquito. En fin, hay una serie de cosas que todo el mundo lo trata como un felpudo, y hasta que se le decreta cáncer, le queda muy poco tiempo, y él, para dejarle un dinero a su familia, piensa en hacer, en sintetizar droga, en sintetizar metanfetamina. Sí, cocinar, como le dicen en la jerga. Cocinar, exactamente, metanfetamina, y entonces ahí se quiere meter en el tema de la droga, y ahí descubrimos, por un lado, lo difícil que es ingresar al tema de la droga en cuanto a distribución y toda esa historia. Hay como una especie de lección de lo que sería el capitalismo, ¿no? En cualquiera de sus actividades, ¿no? Cómo hacer para entrar en algo que ya está establecido, ¿no? Todo el mundo lo quiere borrar. Sí, y otra cosa interesante para la comparación con el western en ese aspecto es que no solo tiene que ostentar una actitud recia el personaje, que la va construyendo, sino que va escalando y todo lo empiezan a respetar por algo que vos destacaste recién cuando hablabas de él, su inteligencia. Entonces, lo que las traducciones españolas hablan de palurdos o todo lo que sea, ese ambiente que sabe ser más tosco y en el que se impone al principio por fuerza, la misma fuerza cede un poco ante lo que es la inteligencia, ante algo que ve que es mejor. Y estos cocineros que tienen un poco de noción de cómo hacer esto, ante alguien que realmente sabe lo que es la química y que se muestra en los primeros episodios la pasión y el entendimiento, la genialidad que él tiene para la química, cuando la desarrolla en la cocina de droga, realmente logra no solo ser leyenda, sino hacer un producto sin competidor. Claro, claro. Pero hay un detalle que Breaking Bad, con este argumento que yo hice, porque de hecho lo leí antes de empezar a verla, uno piensa que es un gran drama en el sentido de que este hombre le quedan 6 meses, todo el mundo lo pasa por arriba, lo pisaban como un felpudo, pero lo que hay, y es una cuestión muy de Quentin Tarantino para mí, por lo menos yo lo veo muy de Tarantino, en que todos los personajes son muy realistas porque se mueven todos con torpeza. O sea, la idea aquella de que los delincuentes son unos genios, en fin, acá son todos torpes, los policías son torpes, los delincuentes son torpes, y este hombre cuando se mete en la delincuencia, que es un genio, como decís vos, de la química, es un tipo que tiene, el cuñado una vez más lo ve en un video de seguridad robando, y dice, esta gente, dice, es muy inteligente, pero están llevando, en vez de llevar en vez de haciendo rodar un barril, lo están llevando entre los dos. Tienen mucha inteligencia universitaria, pero tienen poca calle. Dice, no totalmente, tienen, que eso lo son un desastre. De las temporadas y el gancho. Claro. Pero totalmente. Entonces ahí ese contraste, digo, de torpeza, que es lo que hace que se convierte todo mucho más peligroso, ¿no? El tema de la torpeza, el tema de que no hay nadie que sea un genio, sino son todos muy torpes. ¿No? Sí, totalmente. Va por ahí. Y en tu literatura eso también a veces se refleja también, ¿no? Me refiero a el tema de que el protagonista, los héroes o los antagonistas, no son claritos, a veces son brutos. Y sí, pero eso creo que marca la humanidad, ¿no? Claro. Uno a veces cuando habla del género en sí, piensa que son solo 2 dimensiones y que se los puede hacer más perfectos. Y si todas estas cosas encuentran eco en los lectores o en los espectadores, tienen que ver con identificarnos. O sea, hay un momento que todos estamos con Walter White porque lo hemos visto cómo ha sido maltratado todo, y en el momento en que él se revela
ante la sociedad que lo venía tratando así, uno se alegra. Pero Claro. después cuando se va volviendo un poco más oscuro y todo lo que sea, dan ganas de decirle, jefe, vuelva para atrás un poquito, acuérdese Claro. quién era, todo lo que sea, y bueno, eso es lo que me parece genial. Al cuñado, a Han, al comienzo, uno dice es un metido, es esto, lo otro, todo, y después tiene unos matices que son increíbles. Sí, Uno sí, va, sí. va con él, y es difícil decirlo, pero es policía, y termina siendo querible. Exacto. Es policía y termina siendo querible, o sea, bueno, igual es un personaje ficción, así que Sí, con eso, no, pero, exactamente, pero en el caso del protagonista, solo un poco para ir terminando, de todas formas siempre aparece alguien como una especie de oficinista o de alguien que fue siempre buen padre de familia, que quiere meterse a mafioso, quiere meterse a dealer, quiere meterse a traficante y quiere hacerse, digamos, obviamente va evolucionando y uno siempre lo ve como torpe, digamos, lo ve haciendo, digamos, eso va a parecer un desastre y de hecho está... Otro personaje le dice, usted es una bomba de tiempo, usted donde va generando desastres y él no se da cuenta. no, él solo avanza, es el conejo de las pilas Duracell, hasta que se acabe va para adelante. Muy bien, todavía no la terminé, pero me parece igual que fue un poco inflada, digamos, algunos, digo, sobre todo la temporada 4. Hay un tema, me parece, que cuando uno escucha muchas cosas, lo mismo nos pasa con los libros, entonces son tantas las expectativas que por ahí no las alcanza a colmar. Me parece que lo genuino de la serie es que no ha sido pretenciosa, otras cosas van ahí. Y después tenemos otro tema de que es la expectativa que le pone cada uno. Nosotros la otra vez teníamos un intercambio con lo que va a ser la serie del crepúsculo al amanecer. Ajá. Vos por un lado, obviamente, un clásico intocable, y yo por otro lado con esas ganas de seguir asistiendo a esta resurrección de Don Johnson en su carrera, ¿no? Y está claro que no va a ser esa película, no va a tener la frescura ni nada por el estilo, porque ni siquiera tiene los efectos especiales que estaban a mediados de los 90, ni siquiera el tono. Ahí, bueno, también creo que van a coquetear un poco con el western, agarrando un personaje emblemático que es el que hace Don Johnson, pero que en las películas de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino lo sabía hacer Michael Parks, que empezó siendo como un chiste, ¿no? Justo este personaje aparece en Del crepúsculo al amanecer y es el que evita las elipsis, narrando prácticamente al espectador qué fue lo que pasó, sus deducciones. Y así es como aparece en Kill Bill, en tanto el volumen 1 y 2 con su hijo, lo mismo en Greenhouse, en Planet Terror, y en A Prueba de Muerte, y bueno, ahora lo retoma, pero desde otra óptica, me parece, Don Johnson, con algo que viene ya explorando este asunto del redneck, ya sea en Machete como en el Beat Daddy de Django Desencadenado. Oh, sí, Django Desencadenado, impresionante también. Ese es un buen western, ¿no? O sea, a mí me pareció que Sí, era una linda no, película. y Don Johnson aprovecha cada segundo que está ahí en pantalla. Bueno, Leonardo Oyola, Tigre Oyola, la verdad que yo me estaría apuntando, digo, desde ya podemos de acá recomendar Shotgun Stories, que yo no la vi, pero la voy a tratar de ver, y de este director Jeff Nichols, que tampoco conocía, pero vamos a verlo porque si a mí me encantan los westerns, ¿no? O sea que estamos en la misma. Se le nota, amigo, así que ya compartiremos una Sealer tal por allá, que tengo que volver a sus pagos y amanecernos charlando de todo esto que nos gusta. Bárbaro. Y gracias por esta oportunidad. Bueno, un abrazo grande, saludos a todos, saludos a Alejandra, un abrazo a toda la gente de Buenos Aires y nos veremos en algún momento allá o acá. Así es, de un lado o del otro, como dicen en la jerga. Dale, chao, chao. Un abrazo. Amigos, hoy estamos en la máquina de pensar, ya saben, estuvimos hablando con el Tigre Oyola, con Leonardo Oyola, el autor de Sultanes del Ritmo, y ahora vamos a darle la bienvenida a un columnista. Hoy vamos a inaugurar una columna en la máquina de pensar, que esperemos que ande todo el año. ¿Cómo le va, señor Martín Bentancor? Buenas tardes, Pablo, gracias por la invitación y por recibirme acá en esta casa. La idea es que Martín venga cada 15 días, cada 2 semanas más o menos, una semana por medio, para tener su columna del rescate, lo que hicimos. Es un hombre que va a venir a rescatar, ¿no? Pero no va a venir a rescatar niños, no va a rescatar... ¿Qué va a venir a rescatar?
Bueno, la idea es rescatar a algunos autores olvidados con mi criterio de lo que puede estar olvidado, o algunos libros perdidos, o no necesariamente el autor, sino más bien el libro, o veremos, ¿no? La idea es también darle cierta arbitrariedad al asunto. Pero en la dinámica del mundo editorial puede pasar que 2x3 se redescubren autores. Sin duda, pasa. Se reeditan y se convierten en fenómenos a veces masivos o de cierta importancia. Y otros que no, que uno no se explica por qué siguen ahí esperando un redescubrimiento, tanto sea desde la crítica, la academia o mismo de los lectores, ¿no? Y bueno, un poco la idea de la columna es esa, ir por ese lado. Hace poco leí una frase que decía, todo libro que no hayas leído es nuevo para vos, ¿no? Está muy bien, porque la idea esa a veces en la industria editorial de seguir siempre detrás de la novedad. Bueno, esto que va a hablar hoy Martín Betancor puede ser una novedad para aquellos que no leímos los libros de este hombre. ¿Qué hombre trajiste? Claro, que por ejemplo para mí no es un olvidado, porque es un autor que releo con cierta frecuencia. Vamos a hablar hoy de Bruno Traven, o Bruno Traven, un escritor alemán que si bien nació en Alemania, o se presume que nació en Alemania, vivió gran parte de su vida en México, en la zona de Chiapas. A diferencia de, por ejemplo, Thomas Pynchon o Salinger, que son autores que han hecho del hecho de ocultarse como una especie de marca de fábrica. Han elegido, digamos, el silencio mediático, es decir, huir de todo lo mediático. Entonces eso ha generado una gran atracción, ¿no? Porque el hombre que no aparece nunca también genera atracción. Claro, en complicidad siempre con los editores y con todo también el mundillo editorial que sabe, bueno, a no hay que seguirlo para este lado, ¿no? Porque no quiere aparecer en público. Bueno, Bruno Traven, muchos años antes que Pynchon y que Salinger y que otros autores ocultos, hizo todo lo posible para permanecer oculto, empezando por ocultarse de los propios editores. Los contratos, por ejemplo, de sus libros los firmaba a través de otra persona, que ahora voy a explicar un poquito quién era esa persona, y digamos que el hecho de haber sido a vivir a México, una zona tan apartada como Chiapas, también generó un misterio extra, ¿no? Que era imposible de ubicarlo físicamente. No, porque aparte hay que decir que Chiapas siempre fue una de las zonas muy más retiradas de México, más desfavorecidas. Se saltó a la fama en el año 94 con todo esto del subcomandante Cero, de Marcos, perdón, pero siempre fue, digamos. Entonces, estamos hablando que este hombre fue en la década que 30. Sí, del 20 y del 30. O sea, que fue a México y se fue a la parte más retirada de México en la década del 20. Claro, incluso otros autores, otros escritores que han arribado a México y que han tenido contacto con México, lo han tenido con la Ciudad de México, más con el norte, claro, ¿no? Con la frontera, cosas así. Pero, bueno, este hombre escribe su primer libro en el año 25, 26, ya viviendo en México, en Chiapas, y se lo envía a un editor alemán. Lo escribe en alemán, obviamente, el editor lo recibe, queda maravillado con ese texto y lo publica. Y a partir de ahí empieza a publicar con, digamos, más o menos la sistematicidad de un libro por año, varios libros de Traven. Y se empieza a generar esta especie de mito, bueno, de quién es este Traven, dónde está, por qué nunca aparece. Primero salen en alemán, digo. Salen en alemán, sí, salen firmados como B. Traven o Traven. Son novelas, exceptuando la primera, que se llama El barco de la muerte, que es de 1926, que transcurre en un barco que va parando por distintos puertos y levantando a los peores marineros que encuentran en el puerto para hacer tareas insalubres en alta mar. Exceptuando esa primera novela, el resto de la obra de Traven transcurre pura y exclusivamente en México. Estaba protagonizada por personajes mexicanos o por personajes europeos o estadounidenses en contacto con indios de la zona de Chiapas. Siempre exiliados, digamos, ¿no? Siempre digamos, huyendo. Claro, tal cual. Porque incluso en esa primera novela el personaje es alguien que ha estado en un montón de puertos, ha tenido un montón de dificultades. Es una novela terrible. Revela un gran conocimiento de Traven de la vida en alta mar. Esa también fue una pista en su momento para ubicar un poco quién podía ser, de dónde podía venir. Pero es una novela terrible en el sentido de que muestra las peores condiciones del trabajo de los anónimos, ¿no? Gente explotada por las compañías
marítimas, ¿no? Es una novela realmente desoladora. Y es lo primero que se publica, lo primero que se conoce de él, y a partir de ahí, decía, con la frecuencia más o menos de un año, empieza a aparecer un libro de Traven publicado en alemán. Rápidamente es traducido al inglés y a otros idiomas, y en ese momento empieza la búsqueda de este Traven. Y ahí es cuando empiezan, a principios de la década del 30, aparecen algunos investigadores que, bueno, salen tras los pasos de Traven, viajan a Chiapas, recorren México. Hay que pensar también que estamos hablando de 100 años atrás, donde los medios electrónicos... No, pero aparte el hombre, digamos, no firmaba los contratos, lo firmaba la mujer, aparentemente, una compañera. Claro, lo firmaba la mujer que era... mexicana. Eso es en la etapa un poco posterior, cuando él se casa, que es allá por la década del 40. Lo curioso es que la primera pista que tienen de Traven en México es la siguiente. Llega una expedición de ingleses a Chiapas para hacer una suerte de estudio antropológico. Y en esa expedición, que eran militares, científicos, y un fotógrafo que se llamaba Hal Crouse. Este fotógrafo, bueno, saca fotos, habla con los indios, y en un momento se separa del grupo y se va. Lo pierden de vista. Lo buscan incluso y no lo encuentran. Esa es la primera pista de que ese Hal Crouse, ese alemán que llegó en este grupo, sería Traven, se le convertiría en Bruno Traven. Esa es la primera pista de estos investigadores iniciales que comenzaron a seguirle la pista. Pero ¿cómo? Perdón, que entonces este hombre se queda ahí y se queda ahí y se convierte en Traven. Se convierte en Traven, asume el nombre de Traven, con el que firma sus libros. Pero esa sería una posibilidad de investigadores ingleses que llegaron a esa conclusión. Que terminaron contra un muro, digamos, dándose contra un muro porque no pudieron avanzar mucho más. La otra punta, o la otra posible interpretación de quién era Traven, es a través de un personaje que en la década, entre el año 1915 y 1920, 21, 22, editó un periódico de 6 páginas en Alemania, en Berlín, llamado Red Marut. Era una suerte de dirigente anarquista que tuvo varios problemas con las autoridades y que en el año 1924 fue obligado a irse de Alemania. Bueno, esa línea de investigación dice que Red Marut, este dirigente anarquista de 30 y pocos años, es Traven. Claro, es Bruno Traven. Es Bruno Traven que llegó a México, eligió el destino de México y ahí comenzó a cosechar su obra. Tanto sea Red Marut o sea Hal Crouse, es imposible precisarlo con sí, lo que parece claro en estas dos posibilidades que vos planteás es que Bruno Traven es siempre un seudónimo, digamos. Claro. Nunca es el nombre verdadero del autor. Claro. O sea, los libros de él siguen apareciendo como B. Traven. Es muy leído, es un autor muy leído. Se disparan un montón de teorías, pero nunca se puede, nadie lo entrevista, nadie puede dar con él. Así pasan los años y en el año 47 John Huston filma su versión de lo que es la novela más conocida de él, que es El Tesoro de la Sierra Madre. Es una de las películas, según la crítica especializada, una de las mejores películas de Huston, por lo menos de su primer periodo, protagonizada por Humphrey Bogart. Es una película... excelente. Ahí va. Con el padre, aparte, trabaja Walter Huston. Trabaja Walter Huston, Tim Holt y Humphrey Bogart. Son 3 gringos en México que deciden ir a buscar un tesoro que está escondido en la Sierra Madre. A buscar exploradores de oro, digamos, ¿no? Así. Ahí va, exacto. Buscadores con distintos conflictos, en fin. Y los 3 entran en la fiebre del oro, se les transforma la cabeza por la fiebre del exacto. oro. Bueno, y obviamente todo termina de la peor forma, ¿no? Sí, brillante. Ahora, en el momento que John Huston llega con su equipo a México para buscar locaciones, en fin, para tratar de empezar a filmar la película, se encuentra o alguien le envía a un especialista en asuntos mexicanos llamado Traven Torsban. Este Traven Torsban es una especie de, no queda claro, sería una especie de investigador de asuntos mexicanos, se presenta como un arqueólogo y antropólogo que conoce muy bien la zona de la Sierra Madre. Se ofrece gratuitamente a asesorar a Huston. Huston le encarga algunas tareas y en un momento Torsban desaparece. Deja sus tareas y se va.
La conjetura, la teoría que se maneja en esos días es que este Thorvald no sería otro que el propio Traven, que habría decidido incursionar ahí en el grupo. Y también tiene que ver con la idea de John Huston de la aventura, ¿no? Un tipo aventurero le gusta estar sin con duda. gente, sí, digo, igual después fascinados con la aventura. Dicen que de Traven, por lo menos en los documentos que dejó sobre la película, no le gustó nada la película. Dijo que había usado muy poco material. Y es verdad, uno lee la novela y es de una sordidez terrible. Tiene una marca de estilo, por llamarlo de alguna manera, de Traven, que la película no respeta. La película, claro, se ata más a los códigos de Hollywood. Eso no significa que no sea una gran película y que no haya perdido nada de la fuerza original, ¿no? La cuestión de la avaricia, sobre todo el personaje de aparte tiene que ver con, digamos, con que el hombre estaba en Hollywood y lo que hizo fue ampliar el verosímil, ampliar lo que se hacía en Hollywood en ese momento. Yo creo que nunca se había mostrado, o no sé, digamos, a los protagonistas que empiezan buenos y se van enloqueciendo con la fiebre y terminan, bueno, matándose entre ellos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el proceso en la novela es mucho más sórdido, es más sórdido, está contado con mayor detalle, hay una serie de recursos formales muy bien utilizados, que claro, al trasladarlo al lenguaje cinematográfico se pierden, y también, si bien Huston tenía mucha autoridad en sus películas, pero también había una cuestión de moral y todo esto que había que respetarla en la época. Hay un redescubrimiento de Traven después de la película, o sea, la novela se reedita, se vuelve masiva, digamos, pero Traven sigue sin aparecer o sin dar señales de vida. Sigue entre las sombras. Entre las sombras. En este momento igual Traven estaba siendo traducido a muchas lenguas. Varias de sus novelas, 5 o 6 novelas, creo que son 6, constituyen lo que se llama el ciclo de la caoba. Es una serie de novelas protagonizadas por una comunidad indígena, siempre en conflicto con alguna figura que viene de afuera, ¿no? Claro, sí, la compañía siempre tiene que ver con el tema, ¿no? El imperialismo, digamos, o de, digamos, la compañía capitalista. Digamos. Claro, por ejemplo, La Carreta, que es una novela, una de las, creo que es del 35-36, cuenta el descubrimiento de un pozo petrolero por parte de indios y cómo reaccionan ante eso. Lo explotan, con qué recursos. Claro. Y lo que quería decir, ya para redondear, es que en español le debemos la posibilidad de haberlo leído, de leer a Traven, gracias a Esperanza López Mateos, que era hermana de quien fue presidente de México, Adolfo López Mateos, que fue la traductora oficial de Traven al español. Y gracias a ella se pudo acceder en principio a los libros, a las traducciones de Traven. Hoy es difícil de encontrar, es un autor muy difícil de encontrar en librerías, se lo ha reeditado parcialmente. Hay una colección de cuentos que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, que se reeditó hace 4 o 5 años, pero realmente es un autor muy difícil de... Y es buena la Canasta de Cuentos Mexicanos. Es buena, sí, claro, es como más folclórica, por decirlo de alguna manera. O sea que, digo, si tuvieras que hablar de alguna novela, recomendar alguna novela... Recomendaría, bueno, obviamente El Tesoro de la Sierra Madre, pero especialmente una que se llama Puente en la Selva, que la protagoniza el mismo personaje del Barco de la Muerte, la primera novela de él. Hay una adaptación mexicana de esa novela protagonizada por John Huston como actor. Protagoniza esa adaptación, y bueno, y lo que le desearía, si alguien se ha interesado por el autor, es que tenga suerte en sus pesquisas libreras para hallarlo, porque es un autor realmente difícil. No, yo digo, no sé, pero también está el recurso de internet y ver si las novelas están en internet, digo, no, a veces están en determinados lugares que hay que buscar, están. También se dijo en su momento que Traven no existía y que era la mujer mexicana que aparecía siempre filmando, la esposa de él, que aparecía como traductora. Fue una teoría que fue rápidamente, incluso alguien lo llegó a entrevistar, un alemán llamado Heidermann, lo entrevistó y se publicó la entrevista en una revista alemana, pero Heidermann era un personaje muy extraño. Unos años antes había inventado unos diarios de Hitler y los había intentado vender, entonces como que la credibilidad no era su fuerte.
Pero bueno, sin duda que es un personaje, es un escritor. Sin duda que debe ser alguien que tiene que haber huido. Yo te estaba escuchando atentamente y la idea de alguien que huye, que se mete en un lugar aislado, medio selvático y se quiere quedar, si se quiere, es muy similar a la de Horacio Quiroga aquí, digamos, ¿no? Horacio Quiroga fueron a Misiones, que en su momento era selvático, era muy desconocido, y nadie se quiso enganchar. Él sí se quedó, digamos. Lo que pasa es que él continuó con su nombre y toda esa historia, claro. Pero y en el fondo Horacio Quiroga también estaba huyendo, o sea, él estaba huyendo, digamos, nunca volvió a Uruguay, en fin, por H o por B son personas que están huyendo, digamos. Hay un paralelismo, sí, y queda claro que también lo de Treibel no era una pose, no era que era publicidad, el tipo realmente no quería que nadie lo encontrara. Exactamente, si están huyendo de verdad. Claro. Martín Bentancor, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, y bueno, ya aguardaremos dentro de 2 semanas a ver qué viene en esta columna de Martín Bentancor llamada la columna del rescate. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a 2 poetas, a Federico Naguil para hablar de su poemario Simples, editado por Ático, y vamos a conversar con un poeta argentino, Eugenio Poliski, para hablar de su libro Quimera Boulevard. Que lo pasen muy, pero que muy bien.